días, iglesia, o más bien buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles y quiero animarles en este momento a que seamos disponiendo nuestro corazón para oír la palabra. Yo sé que en estos tiempos en que de pronto escuchamos la palabra a través de medios de comunicación como YouTube, nos damos cuenta que hay muchas personas que están predicando la palabra y a veces nos estamos saturando de oír la palabra, pero no de reflexionar y de interiorizar la palabra. Entonces yo quiero invitarle en este momento a que oremos y que usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero no ser oidor olvidadizo de tu palabra, sino que esta palabra entre en mi corazón, penetre de una forma tan trascendente que realmente yo sea transformado por medio de tu Espíritu a través de tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias, oh Rey Celestial, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres perfecto, eterno, Señor, porque tú, oh Dios, tienes todo conocimiento y toda sabiduría. Y Padre Celestial, enviaste a tu Hijo, Señor, para que muriera en la cruz y a través de Él tuviéramos una vida nueva. Y luego nos dejaste tu Espíritu Santo para que siguiera haciendo una obra en nosotros de convencimiento de pecado, de convencimiento para arrepentimiento, de santificación, Señor. Y Padre Celestial, hoy necesitamos, oh Dios, que por medio de tu Espíritu, tu palabra sea encarnada en nosotros, Señor, porque no queremos simplemente escuchar, Dios, y hacernos sabios intelectualmente, sino que queremos, Señor, ser transformados por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Por eso, Dios, permite que esa palabra hoy penetre en lo profundo, en lo más íntimo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, Señor, y que redarguya, Señor, lo que esté más oculto de nuestro interior. Que hoy haya revelación, Señor, a través de tu palabra, para que esa palabra realmente sea viva, eficaz y cortante. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que he querido titular Anomia, el culto al yo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 19, y dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la última predicación estuve mencionando la iniquidad, ¿cierto? Y estuve mencionando acerca de que hay muchas iniquidades y las iniquidades tienen que ver con lo que fabricamos en el corazón. Entonces el Señor esta semana nuevamente me llevaba a volver a observar ese término y esta vez lo vamos a estar mirando en el Nuevo Testamento. La palabra iniquidad en el Nuevo Testamento se dice anomia, por eso el título de la predicación, anomia, el culto al yo. Y dentro de eso, entonces vamos a dar un concepto más fuerte, ¿cierto? En la predicación anterior yo les estuve dando un concepto acerca de la iniquidad, ¿cierto? Pero hoy voy a profundizar o ampliar o a ayudar un poco más, a reforzar un poco más ese concepto de iniquidad, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, porque en la predicación anterior les decía que era doblado, torcido, pervertido, ¿cierto? Y es algo que uno tuerce desde el interior. Pero en el Nuevo Testamento el término anomia nos ayuda a entender o ampliar un poco más este concepto. Y quiero utilizar este significado. Dice: rechazo flagrante en rebeldía a la ley de Dios. Y cuando se habla de la palabra flagrante, se dice que se está ejecutando actualmente. O sea, es un rechazo que estoy ejecutando actualmente en rebeldía a la ley de Dios. Es un rechazo que estoy ejecutando actualmente, continuamente, en rebeldía a la ley de Dios. Pero ¿cuál es el problema cuando yo decido vivir al margen de la ley de Dios? ¿Cuál es el problema cuando yo decido vivir apartado o en contra de o sin seguir la voluntad de Dios? Es que yo termino siguiendo alguna voluntad. Y generalmente
entonces ya, como no quiero sujetarme a la voluntad de Dios o a la ley de Dios, entonces me entronizo a mí mismo y a mi propia voluntad. Y yo creo que eso es algo que nosotros estamos en este momento, en nuestra actualidad, en nuestra cultura y nuestra generación actual, en esta última época, es algo que nosotros estamos viviendo constantemente. ¿Qué reina hoy? Las verdades relativas. ¿Y por qué reinan las verdades relativas y no las verdades absolutas? Porque tolerar la verdad absoluta sería sujetarnos a una verdad establecida. Pero la verdad es relativa porque cada quien, entronándose en su yo, decide qué es bueno y qué no es bueno. Y de alguna forma eso es lo que está sucediendo o lo que estamos transmitiendo hoy a las generaciones que se están levantando, a los niños, ¿cierto? Hoy en día estamos enseñándoles a los niños que pueden pedir lo que quieran, que pueden hacer lo que quieran, dejar de hacer lo que quieran, ¿cierto? Y no se está generando una disciplina y una normatividad tan más fuerte o más estable o más firme que en épocas anteriores. Entonces cada vez se tiene más el concepto de que yo voy a dejar que él crezca para que él decida. Y sin darnos cuenta, el problema es que estamos dejando que el yo se entrone en el corazón del niño. Por eso es que cuando el niño en cierta edad se le empieza a decir, no, no puedes hacer eso, no, no puedes, el niño está tan empoderado de ese yo que entonces ya no permite autoridad sobre él. Pero no solamente estamos viendo eso en la forma en que estamos criando a nuestra generación, sino que sucede, por ejemplo, cuando hoy se reprende a alguien, ¿cierto? Estás haciendo esto mal, debes de corregir esta forma de ser. Yo no me meto en su vida, usted no se meta en la mía. Ah, no, a mí no me gustó cómo me dijeron eso, yo no vuelvo allá. Ah, no, a mí no me gustó cómo me llamaron la atención, yo renuncio a ese trabajo. Porque no hay una tolerancia a la corrección, a la formación. Se quiere vivir sin dejarse dominar. Entonces eso es algo que también lo podemos llamar como algo anárquico. Y en ese proceso de anarquía que estamos viviendo, entonces hay como una ley interna que se está formando dentro del corazón y es una ley de empoderarme y de no aceptar dominio. Porque si acepto dominio, soy un tonto, ¿cierto? O yo voy a dejar que me dominen si tengo una compensación, ¿cierto? Es decir, bueno, vas a sacar buenas notas y te doy esto. Ah, bueno, entonces así yo sí me dejo dominar porque eso me va a dar una compensación. Vas a hacer esto de esta forma y entonces vas a obtener. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Mire, hoy en día hemos crecido en una cultura donde todo lo tenemos que premiar, en donde todo lo tenemos que estar motivando, en donde todo lo tenemos que estar estimulando, ¿cierto? Entonces hay el premio de esto, hay el premio de aquello, la mención por esto, el galardón por aquello. Y de alguna forma, entonces hemos dicho, si tú te sujetas a este sistema o a este método, entonces te voy a compensar. Pero no hay una decisión de rendir la voluntad, de entender que es bueno rendir la voluntad de uno a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Eso ha traído también una rebeldía a Dios. ¿Por qué? Porque como asociamos a Dios con la religión y con las iglesias, entonces hemos tenido un concepto, no, es que esa iglesia lo que quiere es dominarlo a uno. En esa religión lo que le quieren a uno es lavar el cerebro. Y entonces no, por eso es que yo ya no creo yo en religiones, ni yo creo en iglesias, y ya tampoco creo en Dios, porque no, lo que quieren allá es dominarlo a uno, y yo ya no me voy a dejar dominar, yo no voy a hacer todo lo que me están diciendo que tengo que hacer allá. Pero el problema es que aquí no estamos hablando del dominio de la iglesia, estamos hablando del dominio o de la voluntad de Dios. Y lo que nosotros no entendemos es que cuando nosotros no nos dejamos dominar por la palabra de Dios, si nosotros observamos y estudiamos, los que hemos podido estudiar un poco la palabra de Dios, la palabra de Dios nos llena de consejos y nos llena de principios, aparte de que nos llena de ese poder y ese obrar sobrenatural de Dios que redunda en beneficio de mi propio yo.
redunda en beneficio de mi estabilidad emocional, espiritual, mental, física. O sea, los consejos que Dios da en su palabra siempre nos llevan a edificación, a tener un estilo de vida mejor, a poder construir un matrimonio correcto, a poder formar una familia de una forma correcta, a poder manejar unas finanzas de una forma correcta, a vivir una paz interior, a vivir una paz inclusive en muchas formas en nuestro entorno. Entonces, eso es lo que nos da la palabra, pero cuando nosotros decimos, no, yo no me voy a dejar dominar, yo decido, entonces pensemos por un momento, ¿cómo le ha ido usted guiándose por sus propias decisiones? Por su posición. Y usted se va a dar cuenta, y yo me voy a dar cuenta, que muchísimas veces nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque aunque nosotros queramos decidir por nosotros mismos, y aunque nosotros queramos ser nuestra propia ley, y hacer solo lo que es mi voluntad, ustedes y yo somos torpes, desconocemos muchas cosas. Y es más, yo observo en YouTube videos, cosas que se exponen, y hay tanta gente que sigue eso porque la gente está necesitando una guía, una dirección. Y aunque le gusta hacer su voluntad, aunque no le gusta que le impongan, sabe que necesita ayuda. Esa ayuda la da la palabra. Pero entonces lo que está diciendo el Señor es, pero para que ustedes puedan ver ese fluir y esa influencia de la palabra de Dios en su vida, ustedes tienen que decidir abandonar la anomia, abandonar ese rechazo que tienen en rebeldía a mi ley y ese entronamiento de ustedes mismos, y decidir que hacer mi voluntad, la voluntad de mi palabra, la voluntad de Dios, es de bendición para mi vida. Edifica, no destruye. Y aquí no estamos hablando de religiones ni de iglesias, estamos hablando de la palabra de Dios y de Jesucristo. Y está diciendo, cuando usted decide someterse a mi voluntad, entonces usted puede ver bendición sobre su vida. Pero para eso usted tiene que tomar la decisión de dejar de entronarse a sí mismo. Entonces yo quiero que miremos dos cosas en esta enseñanza que vamos a estar tomando hoy, y es, en primer lugar, es la obra que Dios hace sobre la iniquidad. Y yo lo quiero invitar a usted a que vaya ahí a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Dice así: has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. En la versión Reina Valera puede decir maldad, pero la palabra original es iniquidad. Entonces, lo que está diciendo ese texto bíblico es que Jesucristo ama la justicia y aborrece la iniquidad. Y claro, ¿cómo no va a aborrecer la iniquidad si es algo que va en contra de Él? Ustedes no quieren obedecer mi voluntad. Yo aborrezco eso. Yo aborrezco que ustedes no se quieran dejar guiar por mí. Yo aborrezco que ustedes no se quieran dejar enseñar por mí. Y eso lo tienen albergado en su corazón. Pero luego viene y nos lleva a Hebreos capítulo 10. Y en el versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La palabra perfecto significa que va a tener la capacidad, que es íntegro y que va a tener la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Entonces el Señor está diciendo, mire, los sacrificios de animalitos no pueden hacerlos perfectos a ustedes, no los pueden ayudar, para decirlo de otra manera más sencilla, a ser libres de esa iniquidad. Es decir, de ese carácter interno donde ustedes constantemente están levantándose en contra de mi voluntad. Eso no los puede hacer libres. Entonces sigue diciendo en el versículo 7: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Luego dice en el 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados, dice el versículo 10, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces observe, resulta que el Señor dice, yo aborrezco la iniquidad, ¿cierto? Ustedes no son capaces de dejar de ser inicuos, de dejar el culto al yo, de dejar la anomia,
¿cierto? Porque los sacrificios de animalitos no los van a poder librar, no los van a poder hacer perfectos, que sean completos para cumplir mi voluntad. Entonces yo tengo que venir y morir en la cruz para que a través de mi sangre ustedes sean libres de ese carácter egocéntrico, ¿cierto? Pero para yo hacer eso, o sea, para venir y hacer eso por ustedes, el primero que se tiene que sujetar a la voluntad del Padre soy yo. Porque lo que el Padre dice es que para que ustedes puedan ser libres de ese carácter interno inicuo, alguien tiene que derramar una sangre pura y sin mancha para limpiar de ese pecado a la humanidad. Y yo soy la única persona que cumple ese requisito. Por esa razón yo me dispongo a someterme a la voluntad de mi Padre para que ustedes a través de mi sacrificio puedan ser santificados. Mire qué ejemplo tan hermoso, en donde el Señor está diciendo, cuando nosotros nos sujetamos a hacer la voluntad de Dios, liberamos poder para santificar. Ahora, lo que iba a santificar en Jesús era su muerte en la cruz, pero a lo que me estoy refiriendo es que si Jesucristo no dispone su voluntad y la sujeta a la voluntad del Padre, Él nunca hubiera hecho ese acto de sacrificio, porque era un acto durísimo, para que nosotros a través de su sangre y de su muerte y su resurrección pudiéramos alcanzar santidad. Y sigue diciendo inclusive el texto bíblico, ahí mismo, en el versículo 10, vuelvo y lo repito, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los hizo capaces de ser libres de la iniquidad, de abandonar el culto al yo y de aprender a centrar la voluntad de Dios en su vida. Los hizo capaces de hacer eso. ¿A través de qué? Del someterse a la voluntad del Padre y morir en la cruz del Calvario para darnos eso a usted y a mí. Entonces, ¿qué nos lleva a entender eso? Que esa sujeción de Jesús hizo esa gran obra, pero también nos lleva a entender que esa gran obra de Jesús en la cruz del Calvario nos dio una victoria gigante a usted y a mí. ¿Y cuál es esa victoria gigante? Nos hizo libres de la iniquidad. O sea, usted y yo podemos soltar ese comportamiento, ese carácter que dice primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Usted y yo tenemos la capacidad, gracias a la sangre de Cristo, cuando yo creo en Él, de decirle a mi voluntad y a mi yo, no, vamos a aprender a obedecer la voluntad de nuestro Padre, porque la voluntad de nuestro Padre es buena, agradable y perfecta, porque lo que nuestro Padre Dios quiere para nosotros es bueno. Entonces yo decido que voy a creer en lo que Él me dice y voy a creer que lo que Él me dice es bueno para mí. Y yo decido someterme a Él. Este yo decide someterse a Él. Entonces el versículo 16 y el versículo 17 de ahí del mismo texto dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades y transgresiones. Y vuelve otra vez y nos menciona la parte de iniquidad, que en su Reina Valera debe decir pecado, pero la palabra en el original es iniquidad. Y entonces el Señor viene y dice, cuando Cristo hizo esto, entonces en primer lugar, ahora, como usted ya no está en el centro de usted, ya usted no es el centro de su corazón, y está ahora libre para dejarme gobernar su vida, entonces yo voy a colocar mi ley en su mente y en su corazón, y usted va ahora a tener una disposición para obedecer mi ley, y no solamente eso, sino para poderla recibir, para poderla entender, porque no sé si usted y yo hemos notado, pero cuando nosotros somos rebeldes a la voluntad de Dios, no la recibimos, o sea, no la entendemos, no nos entra, no nos llega. Pero cuando nosotros somos libres de ese carácter, entonces Dios hace que ahora esas leyes puedan entrar en nuestro corazón y puedan quedarse ahí en nuestros pensamientos. Pero adicional a eso dice, y no me acordaré más de sus iniquidades. O sea, decido que lo que hayan actuado en iniquidad antes ya no lo tengo en cuenta, lo olvido
totalmente. Y es muy tremendo porque cuando Dios dice en la Biblia, olvido, es que es como si Él borrara de todos sus recuerdos eso. Ya, yo nunca más me voy a acordar de lo que hiciste inicuo antes, porque ahora tú eres una nueva criatura en Cristo, donde ya no reina tu iniquidad, tu culto al yo, sino que ahora estás dejándome a mí reinar en tu corazón, ¿cierto? Eso es lo que hizo Jesús, esa fue la obra que Jesucristo vino a hacer en la cruz, pero desafortunadamente tenemos que venir y decir, entonces, ¿por qué? Si yo creí en Jesucristo y si esa fue la obra que hizo Cristo por mí en la cruz, yo ahora todavía sigo siendo escúcheme la expresión, hacedor de iniquidad. Si ya Cristo me limpió, me liberó, me dio la capacidad de cumplir su voluntad, me dio la capacidad de ahora tener su ley en mi corazón, porque yo sigo siendo una persona hacedora de iniquidad. Y ahí es donde entrábamos al texto bíblico con el cual comenzamos esta enseñanza. ¿Y cuál es el texto bíblico? Romanos 6:19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, está ahí mostrando en ese texto que en un momento dado se utilizaron mis miembros para servir a la justicia y a la iniquidad, pero luego en la segunda parte está diciendo, presenta tus miembros ahora para servir a la justicia. Si antes usaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora usa tus miembros para servir a la justicia. Inclusive en el versículo 13, que lo leía en la predicación anterior, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No vuelvas a presentar tus miembros para ser usados para iniquidad. Es como si Dios viniera a través de la sangre de Jesús y cerrara una puerta al culto al yo. Pero yo dijera en un momento dado, vuelvo y abro esa puerta. Y entonces vuelvo a ser una persona centrada en el culto al yo. Alguna vez, hace muchísimo tiempo, hace muchos años, alguien era una persona muy adicta al cigarrillo. Y empezamos a orar y empezamos a trabajar con esa persona, a enseñarle la palabra, a instruirla en Dios. Y llegó un momento en el cual esa persona experimentó la libertad del cigarrillo. En toda esa batalla, porque fue una batalla fuerte, en donde muchas veces la persona decía pues como que necesito comprar un cigarrillo, llegó un momento en que experimentó la libertad. Pero días después de que experimentó esa libertad donde ya no sentía necesidad de fumar, se me acercó y me dijo, voy a ir a comprar un cigarrillo. Y yo le dije, ¿por qué vas a hacer eso si tú ya no lo necesitas? Y la persona me respondió, porque lo quiero hacer. Entonces, eso es lo que sucede con nosotros. Dios nos libró de la iniquidad porque Él es quien perdona, el quien borra nuestras iniquidades y el que por medio de su obra nos hace libres de esa iniquidad, pero nosotros somos los que nuevamente le abrimos puertas a la iniquidad en nuestra vida. Entonces terminamos siendo hacedores de iniquidad. Y por eso yo quiero invitarle en este momento a que usted vaya a Mateo capítulo 7, versículo 23, y quiero que miremos un poquitico respecto a ese tema de hacedores de iniquidad. Yo voy a leer primero desde el versículo 21. Dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que van a tener acceso al reino de Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cierto? Muchos me dirán, versículo 22, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Entonces entendamos, o sea que profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros no es hacer la voluntad de Dios.
no es tener a Dios en el centro de mi corazón. Porque es que ahí dice en ese texto bíblico, y yo quiero que usted lo observe otra vez, en mi nombre profetizamos, en mi nombre echaron fuera demonios, en mi nombre hicieron milagros. O sea, eso no lo hizo usted, eso lo hizo Él, fue su voluntad hacerlo. Pero yo no tuve que poner mi voluntad para que eso sucediera, eso es algo que lo hace Él. En su nombre yo lo pude hacer, usé su nombre para poder hacerlo. Pero eso no significa que yo esté haciendo la voluntad de Dios. Y entonces termina en el versículo 23 diciendo, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y vuelve y nos da el término, vuelvo y lo repito, en su Reina Valera dice maldad, aquí en otras versiones dice iniquidad. Y el original dice iniquidad. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. Entonces, yo quiero que vayamos ahora a observar dos términos que me parecen muy interesantes ahí en ese texto bíblico, y es que cuando leemos en el versículo 21, sino el que hace la voluntad de Dios, utilizamos un término que se dice poieo. Y cuando decimos hacedores de maldad, utilizamos un término que se dice ergosomai. Y cuando nosotros observamos en la Biblia o estudiamos la Biblia, vamos a notar que muchas veces estos dos términos van unidos, pero tienen una pequeña diferencia. Aunque son parecidos, tienen una pequeña diferencia. Usted nota ahí que dice hace la voluntad de Dios y luego dice abajo hacedores de maldad. O sea, podríamos decir en el español que es la misma palabra, ¿cierto? Pero en el griego, poieo significa expresar mediante actos algo que yo tengo en mi corazón, algo que yo tengo en mi mente. Expresar mediante actos algo que viene de mi interior, algo que soy. Ergosomai es obrar, es poner en práctica. Mire que ergosomai no nos dice es algo que no, sino dice que es poner en práctica, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos ahí mismo en ese texto bíblico que les estoy leyendo, si ustedes leen un poquito más atrás, en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol que hace buenos frutos, poieo, que expresa con sus actos lo que tiene en su interior. Entonces mire que ahora nos está diciendo que hacer es producir, ¿cierto? ¿Cómo es el fruto del árbol? Va a ser, o sea, lo que sea el fruto nos refleja cómo está el árbol por dentro. ¿Cierto? Si el fruto es jugoso, si el fruto es grande, si el fruto es de un color vivo, está reflejando que el árbol está nutrido, que el árbol está fuerte. Pero si el fruto es seco, si es pequeñito, si está no madura, está reflejando que hay escasez, hay falta de fertilidad interna en ese árbol. ¿Cierto? Entonces está diciendo ahí, así todo el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol hacer malos frutos, ni el árbol malo hacer frutos buenos. Por eso es que está diciendo lo que significa poieo, o sea, doy, pero doy de qué? De lo que tengo adentro, de eso doy. Eso es poieo. Entonces, para que nosotros entendamos un poquitico más este concepto, yo voy a leerle varios textos bíblicos en donde nosotros combinamos las dos palabras. Listo, por ejemplo, Juan capítulo 3, versículo 21 dice, mas el que poieo, mas el que practica la verdad, viene a la luz, mas el que hace la verdad, poieo, viene a la luz, para que sea manifiesta que sus ergosomai, que sus obras, que esas obras puestas en práctica son en Dios. Entonces, mire, el que desde su interior tiene la verdad, o sea, eso fue lo que se grabó en su corazón, esa fue la ley que se grabó en su corazón, hacer todo en verdad. Sus obras, lo que haga, las obras prácticas, van a ser obras en Dios. Ahí dice ahí, para que sea manifiesto que sus obras son en Dios. Iglesia, compréndame esto. Muchas veces
no es lo que hacemos. O el problema no es lo que hacemos. El problema es lo que tenemos en el corazón a la hora de hacer lo que hacemos. Porque yo puedo decir, hacer milagros no es malo, profetizar no es malo y echar fuera demonios no es malo, pero Jesús los acaba de llamar hacedores de maldad. Porque lo que estaba en su corazón, al expresarlo con actos, aunque echaban fuera demonios, el Señor sabía que la razón por la que estaban haciendo eso no era para glorificar a Dios, era para sentirse en grandes ellos. Era para sentirse los chachos de la película, los héroes, los superhéroes. Y lo que Dios está queriendo tratar en la iglesia es que nosotros tomemos la decisión de desarraigar tanta iniquidad, tanto culto al yo, que nos lleva a tener tantos actos que están saliendo desde un corazón malo, desde un corazón egoísta, desde un corazón soberbio, desde un corazón mentiroso, desde un corazón manipulador, desde un corazón que no perdona, desde un corazón que juzga, desde un corazón que no quiere abandonar la fornicación, que no quiere abandonar el tratar mal a los demás, que no quiere abandonar la resistencia a no pedir perdón, que no quiere abandonar el hecho de estar endeudándose porque no es capaz de quedarse quieto sin pedir plata prestada porque no quiere tener el bolsillo vacío. Los actos sí reflejan lo que tenemos en el corazón. Aunque nosotros queramos disfrazarlos de actos buenos, terminamos reflejando lo que tenemos en el corazón. Y sobre todo el que más lo conoce es Dios. Porque ante los hombres nosotros podemos aparentar actos buenos, pero Dios sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso es que está diciendo, el que practica la verdad internamente, de adentro hacia afuera, esa persona va a hacer que lo que haga sea manifiesto que está siendo hecho en Dios. Dice el siguiente versículo. Juan 5, 16 y 17 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, poieo, en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, ergo somai, y yo trabajo. Entonces observemos, ¿qué era lo que Jesús estaba haciendo en el día de reposo? Estaba sanando una persona. Eso era lo que él expresaba. Él estaba expresando con actos algo que tenía en su corazón. ¿Y qué tenía en su corazón? Ayudar a la gente. Y por eso viene y dice, es que este es el trabajo, estas son las obras prácticas de mi Padre. Con esto que yo estoy haciendo, estoy reflejando la voluntad de mi Padre. Luego viene y dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y vuelvo y lo repito, y todo lo que hagáis, poieo, hacedlo, ergo somai, de corazón. Todo lo que usted quiera, lo que usted quiera expresar a través de actos, todo lo que usted quiera expresar desde su interior, a través de actos, hágalo, practíquelo como para el Señor. Y mire, iglesia, me detengo un momento ahí. Y yo le quiero invitar a que analicemos. Todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos como para el Señor. Todo lo que usted hace, lo hace con la firme intención de glorificar a Dios. Desde su corazón está saliendo la intención de que el centro sea la voluntad de Dios, no la suya. Eso es lo que nos tiene que estar evaluando a nosotros, si somos hacedores de iniquidad o somos personas que realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Y termina diciendo el último versículo, tercera de Juan 1:5. Amado, fielmente te conduces, poieo, cuando prestas algún servicio, ergo somai, a los hermanos. Actúas muy bien, haces muy bien. Estás expresando con actos algo muy bueno que está en tu corazón. Cuando vienes y obras en la práctica ayudando a las personas, estás dándole la gloria a Dios. Por eso es que Jesús viene y dice en el texto que acabamos de leer en Mateo 7, ustedes no están haciendo
mi voluntad. Ustedes están haciendo iniquidad, porque lo que ustedes están haciendo, aunque parezca bueno, lo están haciendo. Están expresando un sentimiento de vanagloria, están expresando un sentimiento de soberbia, un sentimiento de deseo de enaltecimiento, de que los alaben. Y nos lo sigue reforzando un poco más allá. ¿Y por qué nos lo sigue reforzando un poco más allá? Yo quiero que usted vaya ahí mismo en Mateo, al capítulo 23, versículo 28, pero voy a leer un poquitico más antecitos. Dice el versículo 14, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas. ¿Qué está haciendo Jesús en este texto del 23? Está acusando a los fariseos de que hacen cosas de iniquidad. ¿Por qué? Porque dicen que van a ir a orar por las personas que están en necesidad para ir a vaciarles las alacenas. ¿Cierto? Porque más adelante dice que quieren formar seguidores, discípulos de ellos, pero con el fin de que sean así de soberbios, de religiosos como ellos. O sea, quieren hacer a alguien a su imagen, no a la imagen de Dios. Dice más adelante que ellos juran por el templo, pero no es que les interese el templo. Entonces juran es por el oro del templo, porque quieren que las personas valoren son otras cosas que las que deberían valorar, no las espirituales, sino las materiales. Dice más adelante que ellos diezman lo externo, porque eran muy estrictos para diezmar de todo lo material que tenían. Pero a la hora de ser justos, a la hora de perdonar, a la hora de... Ahí sí no, eso no lo diezmaban, no eran capaces de entregar cosas desde su interior correctas. Dios los critica, Jesús los critica porque dice, ustedes limpian lo de afuera, ¿cierto? Porque sabemos que los fariseos eran muy estrictos para las manos limpias, para las vasijas limpias, para hacer todo el rito de la purificación, pero internamente no se limpian toda esa inmundicia que ustedes tienen, toda esa injusticia. Y entonces termina diciendo en el versículo 28, que fue donde les envía ahorita, y dice en el versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y aquí quiero irme como ya arrimándome hacia el final. Por fuera se quieren mostrar justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué significa eso? Que aunque estén yendo a orar a las casas, que aunque estén haciendo discípulos, que aunque estén enseñándole a la gente a jurar dizque por mi templo, que aunque estén diezmando, que aunque se preocupen mucho por tener limpio lo de afuera, siguen siendo hacedores de maldad. Porque lo que están haciendo no glorifica mi nombre. Porque realmente ustedes no hacen mi voluntad. Ustedes hacen lo que a ustedes les hace sentir bien. Todo lo que hacen es para su propio hedonismo, no para mí. Y entonces el texto bíblico dice en Mateo capítulo 13, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y dice en el 42, y los enviará a donde viene el lloro y el crujir de dientes. Dice ahí en el 42, se lo quiero leer. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el corazón de nosotros quiere mantenerse en la iniquidad, el Señor dice, llega un momento en que ya no quiero eso. Y por eso es que comenzábamos esta enseñanza o arrancábamos esta enseñanza en Romanos 6:19. Y yo quiero retomarlo nuevamente, pero la parte B. Así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y lo que el Señor está diciendo es, esforcémonos en usar nuestro cuerpo para hacer obras, polleo, hacer obras, ergosomai, que realmente muestren que ustedes quieren obedecerme a mí y seguir mi voluntad.
y no que quieren alabarse a ustedes mismos y a su propia voluntad. Y yo quiero invitarle a que nos evaluemos un poco respecto a eso, porque de verdad que es algo que tiene que dolernos a todos nosotros como creyentes. A veces somos muy buenos para mandar mensajes, para cantar, para decir amén, pero cuando, por ejemplo, tenemos dolor en nuestro corazón con alguien, y eso sucede mucho, mucho, no somos capaces de ir a decirle a esa persona, perdóneme, te perdono. Seguimos ofendiéndonos los unos a los otros dentro de la iglesia. Seguimos murmurando los unos de los otros. Sigue habiendo mucha crítica del uno por el otro. ¿Esa es la voluntad de Dios o es la suya? Seguimos siendo egoístas a la hora de venir a ayudarnos los unos a los otros. Seguimos siendo mentirosos porque no me conviene a mi voluntad decir la verdad acerca de eso. Seguimos siendo infieles porque no, yo no voy a apartar lo que es de Dios porque primero necesito comprarme esto, conseguirme esto, o seguimos siendo infieles. Seguimos siendo soberbios, porque cuando vienen y nos dicen que estamos haciendo algo mal, nos enojamos. Seguimos manejando mucha iniquidad en nuestro corazón. Todavía en nuestro corazón nos cuesta mucho centrar a Dios. Muchas veces seguimos sin aceptarnos a nosotros mismos como Dios nos ha aceptado y sin entender y valorar que somos una obra maravillosa de Dios. Dios necesita, Dios quiere que usted y yo dejemos de estar centrados en nuestro yo. Seguimos tomando decisiones a nuestra manera. Y muchas veces la palabra de Dios nos viene y nos muestra y nos dice, no hagas eso, reposa, quédate quieto, no prestes, no, pero no. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo soy el que sé que tengo que hacer. El Señor viene y nos dice, saca tu día de reposo, dedícame tiempo. No. Todo el tiempo Dios está peleando con una sola cosa en nuestra vida y es contra nuestra voluntad. Porque no sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos hoy? Que nosotros rindamos. Y yo no sé si usted ha notado, pero nos pasa mucho, que Dios está constantemente trabajando con nosotros para llevarnos a qué. Rinda su voluntad, rinda su voluntad, rinda su voluntad. Aprenda que mi voluntad es mejor que su voluntad. Porque Dios no es un Dios abusador, Dios es un Dios justo. Él no quiere que usted lo obedezca a Él para él esclavizarlo, él quiere que usted lo obedezca para Él edificarlo. Pero es necesario que nosotros sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero invitarle en este momento a que oremos. Y mire, es muy importante, de pronto usted dirá, pero sí, la pastora siempre viene y nos muestra tantos pecados que tenemos en nuestro corazón y tantos errores, sí. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no podemos ser libres del pecado. O sea, no somos capaces de soltar muchos pecados, pero sí podemos pedir perdón a Dios y decirle, Señor, sí, ese es mi pecado. Y cuando nosotros dice la Biblia que confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos. O sea que cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado y le decimos, Señor, esta es mi área débil, entonces le damos poder y autoridad a Dios para que tome el centro de nuestro corazón y Él sea el centro, para que Él tome nuestro corazón y Él tome la posición que le corresponde en nuestro corazón y a través de su Espíritu gobierne nuestro cuerpo para que podamos ser capaces de abandonar ese pecado. Entonces yo quiero invitarle en este momento que usted pueda venir delante del Señor y podamos decirle, Señor, perdónanos, porque todavía seguimos centrándonos en la voluntad propia y no te dejamos a ti gobernar nuestra vida. Padre Celestial, te queremos, Señor, dar gracias en este momento, Dios, porque tú eres bueno, Señor, pero pedirte, Señor, que nos ayudes, amado Dios, porque estamos en una sociedad que constantemente, Señor, está buscando el culto a sí mismo, Señor. Eso es lo que gobierna nuestra sociedad de hoy, Señor.
Y Padre Celestial, no queremos que nadie nos gobierne, Señor. No queremos someternos a nadie, Señor. No queremos que nadie nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, Señor. Porque estamos, oh Dios, llenos de enojo contra una sociedad, llenos de enojo contra una cultura, llenos de enojo contra una humanidad y llenos de enojo contra una religión también, llenos de enojo contra un Dios que quizás durante siglos anteriores nos lo han mostrado como un Dios dominante, como un Dios que simplemente quiere gobernar y dominar la mente de las personas para que hagan todo lo que Él diga, Señor. Y por eso, Padre Celestial, nos hemos endurecido, Señor, para poder darte a ti el control de nuestra vida, Señor. Pero, Padre Celestial, yo te quiero rogar hoy, oh Dios, que tú derribes de nosotros la iniquidad, Señor, que tú derribes de nosotros, oh Dios, ese culto al yo, Señor, que tú derribes de nosotros, oh Dios, ese carácter que se revela en contra, Dios, de tu voluntad, ese carácter, Señor, que tiene temor, oh Dios, que está lleno quizás de miedo, de obedecerte, Señor, y de creer, Dios, de que verdaderamente tu voluntad es buena, Señor, de que cada vez que se acerca la palabra y la lee, lo que tú digas ahí es lo mejor para uno, Señor. Padre Celestial, quítanos, Señor, ese temor, Dios. Quita, Señor, todo velo que haya en nuestros ojos, Señor, que nos esté impidiendo ver, amado Dios, que tú, Señor, eres maravilloso. Tu palabra dice que Dios es amor. Tú eres amor, Padre Celestial, y por eso todo lo que haces, lo haces fundamentado, Señor, en ese gran sentimiento, en esa gran forma, en ese gran carácter, Señor, que es el amor, Padre Celestial. Y por eso, amado Dios, yo te quiero rogar, Señor, que nos ayudes a no pelear más, oh Dios, en contra tuya, en contra de tus principios, sino a someternos a tus principios, Señor, y verlos, oh Dios, como una bendición para nuestras vidas, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén.